Well, welcome to our last event, a keynote address by Iván Sanginés. Bienvenidos a el último evento del Visible Evidence, Buenos Aires. Soy Tomás Crowder. Simplemente quería agradecerles a todos. I just wanted to thank everyone for coming to Buenos Aires. It's been a great pleasure for us to host you. 5 intense days. I hope everybody got something out of the conference. Gracias por venir, compartir con nosotros 5 días. Es un honor para nosotros. Espero que hayan disfrutado de la conferencia. Our main goal as organizers, nuestro objetivo central como organizadores, was to create a dialogue between Latin American filmmakers, scholars and academics with European, American, and from everywhere else in the world about film, documentary film. Nuestro objetivo central era crear un diálogo entre académicos latinoamericanos y gente de otras partes del mundo. We hope we have accomplished that goal, and we're very proud to introduce Iván Sanginés. Javier Campos will do that for us. So, in behalf of the organizing committee, en nombre de todo el comité organizador, muchas gracias. Thank you very much. Hemos tenido, como Tomás comentaba, también más de 350 exposiciones durante 5 días ya. Es el quinto hoy y más de 700 asistentes a los distintos paneles, workshops, proyecciones especiales y conferencias también. Realmente no sabemos lo que va a seguir siendo o será en el futuro Visible Evidence, eso el tiempo lo dirá. Pero lo que creemos los 5 organizadores, Tomás Crowder, Christy Wilson, Clara Garabelli, Pablo Piedras y yo, es que muy probablemente continúe en la memoria de muchos por un largo tiempo esta edición. Con que sean algunos, nosotros estaremos muy complacidos de haberlos alojado aquí en Buenos Aires para la edición 2017 de este Visible Evidence. Bien, vamos a la conferencia de Iván, que es realmente lo que nos atrae en este momento. Iván Sanginés ha sido durante 8 años el coordinador general de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Es experto en comunicación intercultural, tiene más de 20 años de experiencia en impulso de procesos de capacitación audiovisual, fortalecimiento de redes comunicacionales, consultorías en comunicación para el desarrollo, principal impulsor del proceso boliviano de comunicación audiovisual indígena, destacado realizador y productor audiovisual. Estudió comunicación social en la UMSA, cursó cine y video en Francia y Cuba, es el fundador del Centro de Formación y Realización Cinematográfica, CEFREC, creado hacia 1989, que actualmente trabaja con el Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena, proyecto que ha logrado a la fecha capacitar a más de 400 comunicadores indígenas en toda Bolivia. Es también productor y formador de cine indígena. Para los que estudiamos cine etnográfico y procesos de descolonización del hacer audiovisual, resulta una tarea muy difícil poder indicar fragmentos de la historia del cine o el video en los que los sujetos populares se hayan vuelto los dueños de sus imágenes. Iván nos presentará un proceso realmente inédito para América Latina y el mundo, la apropiación de su propia voz por parte de los pueblos indígenas en Bolivia. El título de su conferencia es Miradas de resistencia, imaginario indígena y descolonización, transformando y construyendo caminos de incidencia política y expresión propia. La experiencia de CEFREC en Bolivia. Bueno.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí en esta conferencia. Y al iniciar no puedo sino pensar que estamos en un espacio de memoria y que nos recuerda, ¿no?, que América Latina ha sido un continente de mucha lucha, de mucha resistencia, y que muchas y muchos han tenido que dar incluso la vida. Vengo de Bolivia, donde, como todos seguramente sabemos, desde hace 11 años gobierna un presidente indígena y se desarrolla un proceso de cambio. El proceso político boliviano representa un gran avance en la dignificación de las 36 culturas indígenas postergadas, invisibilizadas y clandestinas por siglos, y un grito de soberanía que se levanta para hablar de que otro mundo es posible. En América Latina y en Bolivia, desde hace más de 25 años, se desarrolla con mucha fuerza un proceso de producción de cine y video indígena amplio. Un referente de ese camino fue la creación en 1985 de CLACPI, Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, de la que CEFREC, el colectivo del que yo formo parte, es miembro desde 1992. Y marco en el que, bueno, nuestro proceso en Bolivia fue beneficiado desde hace muchos años, desde el año 96, cuando comenzamos a despegar un sueño, el sueño de un cine propio, de una imagen propia, que fue acompañada en esa época por los hermanas y hermanos indígenas y no indígenas de América Latina, como Marta Rodríguez de Colombia, como Alberto Monala de Ecuador, nuestros hermanos de Ojo de Agua de México, de la zona de Oaxaca, en fin, que todos ellos se hicieron presentes en el primer taller de formación realizado en la localidad de Yotala, en el sur de Bolivia, en la zona o en el departamento de Chuquisaca. Bueno, nosotros trabajamos en conjunto, está CEFREC, que es un centro de formación y realización cinematográfica, y está CAIP, que es la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia. Esta coordinadora, nosotros nos hemos creado el año 89, CAIP se crea el año 96, justamente después de este primer taller que se hace en la localidad de Yotala, que fue resultado a su vez de un año de consultas, de visitas, de reuniones, hablando del cine, hablando de la imagen y hablando también de las tecnologías y de la pertinencia de iniciar o no un proceso de largo plazo. Es en Bolivia donde los pueblos indígenas soñaron en 1996 con hacer un cine propio. Y por ello se organizaron y acercaron entre organizaciones de las diferentes regiones y de manera inédita empezaron a desarrollar una labor coordinada y conjunta de forma permanente desde el campo de la creación audiovisual, tomando en cuenta el sentido de pertenencia y respeto a la madre tierra, el valor de lo colectivo comunitario frente al imperante individualismo, el respeto a la vida, la solidaridad, la reciprocidad, tomando para sí el horizonte de construir sociedades nuevas basadas en los ideales del vivir bien, o el buen vivir, planteado principalmente por los pueblos indígenas originarios de Bolivia, que han ido marcando la pauta de alguna manera del debate acerca de por dónde la humanidad debe reencaminar su existencia. Aquí tenemos algunas imágenes de la época del primer taller de formación, el año 96 en Yotala, donde están los delegados y representantes de comunidades, donde está la dirigencia indígena y parte del equipo que en ese momento estaba a cargo de la formación. Como parte de la relación internacional que yo mencionaba de CLACPI, por ejemplo, ahí tenemos también una importante labor desarrollada ya desde Bolivia, porque primero Bolivia fue sede de una importante actividad relacionada con CLACPI, después comienza a andar su propio camino, pero también va a replicar todo ese trabajo hacia las zonas
o regiones adyacentes. Esa es la labor en el Chaco. Y Misiones en el norte de Argentina, donde se inició, ¿no?, hace años atrás un proceso muy importante también de producción audiovisual desde los pueblos indígenas de las 3 naciones, Com, Mocoví y Huichí. Tomando en cuenta lo anterior, hay que señalar, bueno, aquí está Anaconda, también Anaconda es parte de la labor que hace CLACPI a nivel internacional, sobre todo desde Bolivia. Hacemos un espacio indígena y afrodescendiente que tiene la característica de que este es un festival itinerante donde los jurados locales desarrollan la puntuación de las producciones que se presentan, donde ese festival entonces es conformado por las autoridades tradicionales, por las dirigencias, representantes comunitarios, y en el resultado de todo esto se hace una premiación. Estamos ahora lanzando la 9ª versión de Anaconda 2017. Tomando en cuenta lo anterior, hay que señalar que el cine indígena que se ha ido construyendo no parte de los mismos parámetros de la producción cinematográfica convencional, industrial o menos comercial, estando posiblemente más cercana al cine social y político comprometido de los años 60 y 70 y a la larga trayectoria de comunicación popular comunitaria en países como Bolivia. Es un proceso integral donde comunicar es una necesidad y urgencia, un grito por la sobrevivencia, un espacio para la expresión desde la necesidad colectiva, el espacio donde es posible crear colectivamente, ionizar en colectivo, producir en comunidad y difundir en comunidad, espacios donde términos como coproducción es fértil para la reciprocidad, la solidaridad y el trabajo cooperativo, dando nacimiento a formas de coproducción comunitaria en Aini, palabra que significa ayuda, colaborar, trabajar en conjunto, hoy por ti, mañana por mí, y donde no se da la figura del director o directora. Las películas no son películas de una persona, son películas de equipos responsables, colectivos, responsables en especial para responder y dar cuenta a las comunidades indígenas que les eligieron para representarles y formarse como cineastas y comunicadores para expresar el pensamiento, la historia y la voz de esas comunidades. Ahí tenemos un flujo, decimos, ¿no?, donde el cine, la comunicación es parte desde la cosmovisión, desde el cosmos, también la naturaleza, la madre tierra y la vida como el centro de todo, donde todo apunta a que tiene que servir y privilegiar y fortalecer la vida, y donde el vivir bien, que es una forma, ¿no?, de construcción, el sumum, la parte filosófica, significa justamente la integralidad, ¿no?, el vivir en armonía entre todas y todos, con nuestra madre tierra, con el ambiente, y también desde nuestra percepción de cosmología, que en este caso está reflejado aquí, ¿no?, desde los diferentes ámbitos, se puede decir, y el cine también como un vaso comunicante y la comunicación. Este cine está abriendo espacios en festivales, en las salas de proyección, y va creando su propio circuito de exhibición comunitario. Desde ya, ante el panorama saturado de propuestas de Hollywood, el cine indígena va construyendo miradas y reflejando imaginarios que hacen alusión a las grandes preocupaciones actuales, como la crisis del clima, el calentamiento global, sus causas y consecuencias, la mercantilizada, la irresponsabilidad de la sociedad de consumo occidental, la sociedad mercantilizada, al tiempo de hablar de persecución y violación de derechos, de expulsión de sus territorios, de extractivismo, como sucede en muchos países del continente. Decimos, ¿no?, que el cine, el audiovisual, es una forma de poner en contacto la razón y el corazón, corazonar, ¿no?, sentir con la mente y pensar con el corazón, corazonar o corrazonar, porque nuestra sociedad actual occidental cartesiana es siempre muy razonada. Entonces decimos cómo descentrar, cómo descolonizar, cómo romper las ataduras de pronto de la creatividad y la imaginación,
y volver a ser como queremos ser y como no quieren que seamos. El sistema plurinacional de comunicación indígena es un proceso de gran relevancia y trayectoria en Bolivia. Tiene más de 20 años de vida y se desarrolla por impulso e iniciativa de 5 organizaciones nacionales indígenas, originarias, campesinas. Son 5, ahí tenemos los logos de las 5 organizaciones de Bolivia: la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, es una organización tradicional de los ayllus, de las marcas, de la forma tradicional de organización en los Andes, y la Federación o la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Fue así que el año 96 estas organizaciones, junto a CEFREG, el naciente CAIB, tras ese año de consulta y de contacto con las comunidades, deciden impulsar un proceso de largo plazo. Tenemos derecho a hacer nuestro cine y tener nuestra imagen en nuestro propio dominio, decían, no solo porque es importante el imaginario propio, sino porque pensamos importante como estrategia política, social y cultural. ¿De dónde viene esta experiencia? ¿De qué reflexiones se nutre? ¿Qué sucede cuando indígenas y campesinos deciden asumir el desafío de la construcción de una imagen propia, de una comunicación propia? ¿Qué retos se presentan cuando se plantea una difusión amplia de la imagen indígena? Con cámaras de video en las manos, las y los comunicadores indígenas de Bolivia vienen testimoniando el potenciamiento y rescate de la memoria histórica y cultural de sus pueblos, así como la lucha por sus derechos y territorios. De igual forma vienen recorriendo comunidades y llegando a los lugares más lejanos para establecer los puentes del diálogo, la reflexión y la propuesta, atendiendo a la sociedad que no quiso o no quería verles, que siempre les excluyó la posibilidad de conocimiento y de encuentro desde esa imagen que siempre fue negada. Han ido aportando en la comunicación al fortalecimiento de la propia identidad, a la búsqueda de la transformación de la sociedad desde la descolonización, a la interpelación y el diálogo con la sociedad no indígena. Han aportado también al proceso histórico de transformación del viejo Estado colonial para el nacimiento del nuevo Estado plurinacional de Bolivia, por medio del uso combinado de medios y herramientas donde convive de manera complementaria y estratégica la dimensión audiovisual con las nuevas tecnologías y la importante e histórica presencia de la radio. Significa que el cine, el audiovisual, se combina de manera estratégica con otros medios. Los cineastas no son solo cineastas, son comunicadores, comunicadoras, técnicos, actores, radialistas, de manera integral. Desde un principio, el 96, se decía, ¿no?, que no hay límite, que el cine y el audiovisual no es solo para autodocumentar las fiestas, es para hablar de todos los temas, para tocar todas las perspectivas y para también avanzar desde la comunidad, desde lo de adentro, decimos, desde la mirada adentro, el colonialismo interno y también el que está afuera. El sistema plurinacional de comunicación es una estrategia cultural y política, porque donde todo está integrado. Los procesos de formación, desde los derechos y el análisis crítico de la realidad, la producción de materiales y mensajes y su difusión tanto en comunidades como hacia las ciudades y en diferentes espacios y medios, como universidades, salas de proyección accesibles y centros educativos y culturales. Se han ido generando espacios de formación donde se crea y comparte el conocimiento y se refuerzan habilidades y capacidades que negocian, como ha sucedido en los últimos años, con entidades como universidades indígenas, procesos de titulación en comunicación audiovisual que rompen los parámetros habituales para desarrollar otras metodologías que valoren los procesos de evaluación colectivos
el conocimiento y la experiencia previa acumulada, así como los espacios de la práctica del hacer, del aprender haciendo, como más importantes incluso que los de la lectoescritura, privilegiando el potenciamiento de las propias habilidades y de los conocimientos y experiencias adquiridos. Muchos cineastas indígenas que hoy desarrollan películas no tuvieron la posibilidad de terminar su escuela, su colegio. Y eso desde un principio significó también avanzar en metodologías que valoraran la oralidad y las formas tradicionales de comunicación. Se trata de un proceso integral que implica constante evaluación y planificación, así como metas de corto, mediano y largo plazo, por lo que cuenta con un mecanismo de seguimiento y decisión conjunta en el que toman parte de manera periódica dirigencia indígena, CEFREC y CAIP. La primera etapa de trabajo se vivió entre 1996 a 2002 con un enfoque en la producción de ficción y docuficción. Empezamos haciendo ficción para reforzar la identidad y las raíces culturales, cuando comenzaron a regresar las historias que quisieron ser borradas y acalladas, la mirada de quiénes somos y qué queremos. Se produjeron en estos años muchas películas argumentales, sobre todo porque ha sido el género de mayor éxito y llegada en las comunidades, y que refleja una tradición de oralidad con una permanente y rica transmisión de historias, mitos, cuentos, y continúa con la facilidad de la representación y escenificación que viene de la ceremonialidad y ritualidad indígenas. Películas que comenzaron a ganar premios internacionales en el exterior, que si bien no se hicieron para ese fin, contribuyeron a poner la mirada de la sociedad en este nuevo actor audiovisual y comunicacional. El año 99 se hizo la primera presentación de películas indígenas en la ciudad de La Paz, 3 años después de empezar ese proceso. Películas de ficción, argumentales, que causaron una gran sorpresa en muchos ámbitos, que decían que los indígenas no eran capaces de hacer cine. En esos primeros años se desarrolló una labor casi exclusivamente hacia adentro de las comunidades, pero ya a fines del 99, lo que estaba diciendo, se dio estas presentaciones de películas. La llegada de la televisión respondió para el año 2002 a la necesidad de mayor difusión de las propuestas indígenas en el marco sociopolítico nacional, de interpelación y divulgación amplia de las culturas indígenas y de sus derechos al resto de la sociedad. Ya en lo que siguió desde el año 2003 y 2008, en Bolivia se vivió una etapa de refundación en torno al proceso de la Asamblea Constituyente, marco en el que la labor inicialmente audiovisual de este proceso se amplía y multiplica, y la formación y comunicacional se combina con la preparación más integral de liderazgo y derechos. El indudable acontecimiento de la presencia de un presidente indígena, por primera vez en la historia del país, por una parte, la presencia por primera vez de los pueblos indígenas en una asamblea constituyente, va en paralelo, marcadas las diferencias con las primeras experiencias de producción de televisión en video y en horario estelar, que protagonizadas por los comunicadoras y comunicadores indígenas en la televisión boliviana. Ya en el 2002 empezamos la producción en la televisión boliviana estatal, que se llama Bolivia TV, y ya en el 2006 se hacen las producciones en vivo y directo desde la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre. El único programa que hablaba del tema en vivo y directo era este, hecho por pueblos indígenas, con presentadores y presentadoras indígenas, hablando de los temas de la nueva Constitución y aportando también a todo el desarrollo que fue hecho en la Asamblea Constituyente, constituyendo un fundamental aporte, permitiendo posicionar las propuestas indígenas, muchas de ellas plasmadas hoy en el nuevo texto constitucional. Gracias a la labor del Sistema Plurinacional de Comunicación, se incluyeron en el nuevo texto constitucional importantes aspectos referentes, entre otros, al derecho a la comunicación como un derecho no solo individual, sino colectivo.
En todos estos años se han generado procesos integrales de producción de materiales audiovisuales, en base a una labor teórico-práctica donde sobresale la participación de la comunidad, fortaleciendo los esfuerzos de los pueblos indígenas de uso de las tecnologías de información y comunicación para apoyar el fortalecimiento de sus culturas, la autorrepresentación y recuperación de difusión de su propia imagen e imaginario, donde el trabajo colectivo juega un papel fundamental, donde se comparte permanentemente con la comunidad que, además de participar en el proceso de elaboración de los guiones, actúa, aporta en los requerimientos de producción y revisa en sesiones colectivas el material grabado, dando sugerencias y siendo en muchas ocasiones confrontados por primera vez con el testimonio de su propia imagen. El año 96, cuando empezó este proceso, se inició con primeros registros, con las difusiones, y muchas comunidades del oriente, la Amazonía de Bolivia, las comunidades no sabían que había otros indígenas. Y decían, hay un aymara, hay un quechua, hay un guaraní. Estamos hablando del 96. Y se miraban y descubrían, y comenzaban también a pensar que había mucho en común y que era posible comenzar a articularse y avanzar y proponer. Hasta el momento se han elaborado más de 800 producciones en géneros como documental, ficción, docuficción, video educativo, videocarta, entre otros, además de más de 1.300 programas de televisión. Esfuerzo de coproducción interna, decimos, diferente a la forma de producción o de financiamiento, con un gran aporte colectivo comunitario y con una forma también, decíamos, de AINI, de colaboración permanente. Materiales de ficción o docuficción son resultado, materiales de ficción, docuficción o documental son resultado de un trabajo colectivo entre indígenas de diferentes culturas, de un proceso de reconocimiento entre unos y otros. Decíamos, siempre construyendo la plurinacionalidad, porque el Estado boliviano es un Estado plurinacional. Significa que reconoce en igualdad de condiciones las 36 culturas indígenas y la sociedad urbana occidental. Pero eso es algo que está en construcción. Nosotros en el plan, en el sistema de comunicación, trabajamos desde un principio el compartir, el construir en conjunto desde las diferentes miradas de las culturas. Como es el caso del largometraje de ficción El grito de la selva, producido en 2008, que trata el tema de presencia de las empresas ganaderas y madereras en territorios indígenas y la organización y lucha de los pueblos indígenas en defensa de su tierra. Este, que se constituye en el primer largometraje de ficción producido por un equipo indígena de América Latina, tuvo una amplia difusión en toda Bolivia, abriendo la televisión comercial y los medios en general en un momento político muy complejo en el oriente y la Amazonía de Bolivia. Bueno, en el año 2008 hubo un casi golpe de Estado a Evo Morales y hubo toda una movilización, se llamaba la Media Luna, que era dividir Bolivia en dos, una parte del oriente, la Amazonía, el Chaco, y la parte de los valles del occidente separados. Claro, ya sabemos quién estaba detrás de todos estos planes, ¿no es cierto? Nos imaginamos. Hay quienes no les gusta mucho Evo Morales y en ese momento menos. Entonces, una alianza cívico empresarial con apoyo de una embajada, ¿sí? No les digo cuál porque yo creo que más o menos se dan cuenta. Entonces, en ese momento, en el oriente estaba la situación muy difícil y esta película se lanza, este largometraje, que además era la primera película de largometraje que se hacía en las regiones de la Amazonía en Bolivia. Nunca había habido una película de largometraje de ficción. Había habido documentales, pero nunca. O sea, se lanza la película y entonces todos los medios de comunicación, los canales, que generalmente estaban todos copados por una sola forma de comunicación, totalmente domesticados al poder, que estaba al servicio de esta causa de la separación de Bolivia, de pronto abren sus puertas porque el cine es la magia del cine. Entonces ya no era el tema político,
sino era el tema de la película. La película es una película muy política, por supuesto, porque habla de toda la situación de lucha de los pueblos indígenas y cómo avanzan y marchan el año 90, 45 días desde las tierras bajas, como estamos viendo, ¿no? La imagen de la marcha, marchan desde las tierras bajas hasta la ciudad de La Paz, 4.000 metros, para exigir al gobierno el reconocimiento de sus derechos. El año 90, hasta ese momento los pueblos indígenas de la Amazonía, el Chaco, las regiones bajas de Bolivia, no existían directamente, eran peones, esclavos de las haciendas, y se decía que no había pueblos indígenas. Entonces se abren los canales y se habla de los pueblos indígenas y se invita a los actores, a las actrices, a los técnicos. Ustedes saben el cine cómo es, ¿no? Entonces, pero también vienen los dirigentes y las dirigentas y hablan de su tierra, y hablan de sus derechos, y hablan de lo que hay que hacer en este estado y cómo podemos transformarlo. Entonces, no solamente se mostró en la Amazonía, fue en todo Bolivia. Y también sirvió mucho la película para hablar de la nueva constitución política y favorecer su aprobación, que fue promulgada esta constitución en el principio del año 2009. Se dieron durante estos 20 años muchos espacios de reflexión y de experimentación. Un ejemplo es la videocarta para el envío de intercambio de mensajes entre comunidades y culturas o entre regiones, así como una amplia producción documental, en algunos casos testimoniando para un consumo interno, como ceremonias y reuniones comunitarias o desarrollando materiales sobre una amplia gama temática y que en los últimos años ha estado más relacionada con los desafíos y retos en la construcción de los estados plurinacionales, en aspectos como autonomía, autodeterminación, desarrollo institucional del Estado, economía comunitaria, economía plural. En Bolivia es una economía plural ahora. Claro, sigue habiendo economía mercantil, digamos, ¿no? Es de mercado, pero también hay la economía comunitaria que nunca fue reconocida. Entonces, es un tira y afloja, decimos, ¿no? Este es un proceso complejo que se vive en Bolivia. Hemos avanzado mucho en muchos aspectos y también nos cuesta, porque la estructura colonial, sacudirse la estructura colonial es muy complejo. Está en todos lados. Así como también aspectos de la madre tierra, sus derechos, la despatriarcalización y la descolonización. Se trabajaron así mensajes creativos en base a ejemplos concretos, dibujos, maquetas, música, canciones, animación experimental, ficción, todo lo necesario. Vamos a ver un poquito algún ejemplo. Aquí tienen ustedes una imagen de lo que fue Soldado Guarayo. Mientras vamos viendo, les voy a contar un poquito. Se hizo justamente como parte de esta reflexión de la historia, de la memoria, diferentes historias sobre aspectos, momentos de la historia de Bolivia que venían desde la época colonial, república, la revolución del año 52, que fue un importante momento histórico también, las dictaduras militares. Y ahora vamos a ver un poquito, debe estar aquí adentro, no sé. No, es el otro. Bueno, se hizo diferentes historias y una de estas historias, si es uno de estos, está al final, es que no voy a poder mostrarles todo porque no hay tiempo, pero estamos, sí, debe ser por ahí. Bueno, esa es la guerra del gas. Ustedes viendo un poquito las imágenes que han visto ahorita. Escuchando que en La Paz se están matando ya, y mi hijo está corriendo antes. peligro. Ya, ahí. Vamos a ver un pedacito nada más. Esta es una puesta en escena docuficción, decimos, ¿no? Donde las imágenes del documental de la época se conjuncionan con testimonios y con la puesta en escena, en algún caso, de los mismos de las mismas personas que han vivido Estamos la viajando historia. a la ciudad de La Paz Y a entonces, cumplir una misión que es a bueno, proteger a un nuestro poquito. presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y esta misión es de vida o muerte. ¿Entendido?
Y vos tranquilote ahí, escuchando que en La Paz se están matando y mi hijo está corriendo peligro y no decís nada, no te preocupás. Pero hija, tenía que ir al cuartel, es que es hombre, tenía que sí o sí de cuartel. Mi hijo siempre fue hombre, va a ser siempre. ¿Por qué no disparás, arma de mierda? ¡Cobarde, carajo! ¿Ah? ¿No sabes que estás traicionando a tu patria, carajo? Nosotros venimos a defender la patria, no a disparar contra nuestro pueblo. Yo ya no puedo seguir aguantando esto, que te estés burlando de mí, indio de mierda. Ahora vas a morir por motín, carajo. Bueno, la historia se llama Soldado Guarayo, ¿no? Es un indígena guarayo de la región de Oriente. Es una historia real y es el hermano de la persona que le pasó esto, ¿no? El que está actuando aquí. Él llega a la ciudad del Alto el año 2003 sin saber muy bien qué estaba pasando, lo mandan a hacer el cuartel, el servicio militar, y de pronto se ve metido en esta confrontación y se niega a disparar al pueblo. Y ya vieron, ¿no? Un poquito lo que sucede. Vamos a ver otro pedacito de otro, creo que del otro, vamos a ver ahorita, del otro corte, del primer, del segundo. Para que no sea tan... vamos a ver cosas que también se están haciendo, hip hop. O sea, porque uno dice, ¿no? Al cine indígena es lo tradicional y todo, sino aquí lo que se hace en Bolivia es incorporar las tecnologías, los géneros y también a los jóvenes, las jóvenes que están influenciados también por ese tipo de expresiones y cómo lo utilizan también. Y entonces ahí también se hace espacios para reflexionar sobre estas otras expresiones que se van desarrollando sobre todo en la juventud. Fueron muchos años de Nacional Hip donde Hop. mucha gente se sentía discriminado por ser indígena, por hablar el quechua de Aymara, pero hoy es tiempo, hermano, cambiemos a Bolivia. Mi país sigue igual, ¿será que no quiere avanzar con la discriminación, tanta pobreza? O sea, yo componía con mis temas, con mi propio pensamiento, un sentimiento adormilado que lo tenía en mi cuarto, quería expresar con mi expresión, con ese estilo de hip hop, digamos. Piensan que solo hacemos cosas malas y no cosas buenas. Por eso, o sea, nosotros más o menos elegimos el hip hop. Mis temas elijo viendo la realidad, como te decía, de la sociedad y tanto de Bolivia y como de Copacabana. Cuando veo una situación, por ejemplo, un maltrato familiar, un maltrato a niño, entonces se me viene a mi mente, ¿no?, de cómo está actuando la sociedad, cómo actúa, y tal vez sacar una letra de hacerle reflexionar a la persona que está haciendo eso. Cuando escribo es una canción que en verdad me agrada mucho por la letra que tiene, tanto de Rodrigo como mi persona también. Un 24 de mayo de este año queda marcado en la vida para todos los indígenas, para todos mis hermanos campesinos, hermanos míos, como les admiro. Ustedes que han aguantado, soportado tantas humillaciones. Por eso mismo, desde Copacabana vengo protestando con mis canciones, para que vean que todos unidos no seremos vencidos. Es nuestro lema, esto es mi tema. Es una triste realidad, los problemas que vivimos cada día más. Anda con cuidado, mi hermano, sin desesperar. ¿Qué solución para estos problemas cuesta encontrar? Si te das cuenta, esta vida está lleno de peligros y desgracias.
Mira a los hombres trabajando, ya no tienen la alegría de vivir, porque a su patria la quieren desunir, pero todos unidos tenemos que luchar. Yo les digo, no llegaremos a estos extremos. Como en Sucre, donde grupos citadinos agredieron hasta humillar a campesinos. Los problemas son los disturbios causados por la juventud crucenista, humillándonos a nuestra comunidad, asesinando la unidad, gritando muera raza maldita, manifestando en rechazo con manifestaciones callejeras, marchas, bloqueos y asambleas, quemando la huipala revolucionaria. Y me duele mucho porque es la bandera comunitaria que representa a la Pachamama. Por eso mismo digo no al racismo ni al fascismo, porque me cago con el imperialismo, porque me cago con el imperialismo. Bueno, no se hace referencia a hechos sucedidos en la ciudad de Sucre en el año 2008, justamente en el marco de la Asamblea Constituyente y también en el marco de esa situación de casi división que se quería desarrollar en Bolivia. Hay una situación en que los campesinos son reprimidos, obligados a desnudarse y golpeados en plena plaza central de la ciudad de Sucre. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo en ese... Quisiera compartir esta historia, es bien compleja también. Una muchacha tan solo tenía unos 9 años cuando se fue a una hacienda ganadera a trabajar. Trabajó con una familia que tenía mucho dinero, tenían 7 estancias de vaca de ganado y bueno, así fue creciendo. Cuando ya tuvo la edad de 19 años, el hijo de esa familia se enamoró de su empleada. De ese amor que había, la muchacha, la joven, se embarazó. Tuvo su hijita. La niña tenía tan solo 3 meses de edad cuando ya la familia quiso buscar la forma de cómo separarlo de ella, porque ella era indígena. Más que todo era empleada, no tenía estudio. Unos 3 meses pasaron, la maltrataban a su empleada, no le daban ya la comida, hasta que un momento de eso ya la patrona decidió matarla a la mujer, a la mamá, pero sin pensar del lado de la niña qué iba a hacer de ella. La cocinera, no, ella fue la que encontró a la mujer. A su madre, la que era la que le estaba hablando en sueño. Se le estaba presentando como nunca la conoció. Esta historia realmente es mía. Yo quisiera compartirla con todos ustedes de esta manera, que ha sido mi vida, es mi realidad. Bueno, vamos a terminar esta parte con unos minutos también de esta producción que se llama Todos nos encontraremos, donde también de manera documental se refleja la cultura indígena andina y su relación profunda con lo ceremonial, con lo espiritual y con la Madre Tierra. Caico Hatunello Amaritimanta de Nación Callawaya, de municipio Charazani, provincia Bautista Saavedra, está en el municipio de Charazani, es una región indígena
sobre todo cercana al lago Titicaca, bordeando ya la cordillera, entrando en la parte del valle. Quechua runas. Ñawapaqmanta pacha machulaykukuna puriskasqaku tukuy hallp'aman hampiku. Sobre todo médicos tradicionales, kuartanku maypichus hatun yachaq runakaqhina hampikuqta hasta kunankama maypichus machulaykukuna yachachisqantaqa kunankama apaykachachillayku. Nankayqa kallantaq na. Sumaq astawan chayta apaykachakusunchik hampinakusunman chayta nuqa mensajita paykunaman quni. Entonces kay suyo Callawayamanta quni. Tukuypi kachan qhari warmi, hinallataq urquspi, hinallataq hallp'api, hinallataq kay sach'api y hinallataq kachan kay maypichis kachan Pachamama warmiman y Pachakamaq qhariman ajina tukuy kakunchis. Ajina kawsayninchis, ruwayninchis, imaynachus machulanchis, awlanchis, yachirqamanchis ajina. Kunanqa ayllunchiskuna, hinallataq wawanchiskuna ama qunqakunanchu kay hatun ayllu kawsayta y hinallataq Pachamamata, hinallataq Pachakamaqta sumaq kawsaypaq. Parte de la labor, ¿no?, desarrollada en este sistema plurinacional de comunicación tiene que ver con la diversidad, ¿no?, de Bolivia, sus 36 diferentes culturas, las influencias también que se tienen desde la televisión, desde el mismo cine, al hacer un cine propio. Entonces ha sido una experimentación, una construcción enriquecedora, desde las metodologías, desde el intercambio de por dónde contar, cómo contar, atreverse a contar sin ninguna limitación. Y poco a poco también ir avanzando en la narrativa propia, decimos, ¿no?, que también ve muchas películas de lo que es el cine indígena de Bolivia. Puedes encontrar también muchos indicios de ese camino. Actualmente estamos trabajando fuertemente por lo que es la aprobación de la nueva ley del cine y audiovisual en Bolivia. Y como parte también del esfuerzo desde el Sistema Plurinacional de Comunicación y las organizaciones nacionales, se hizo una primera propuesta de ley de cine desde los pueblos indígenas. No fue los sectores de cineasta del cine, sino fue el sector indígena que hizo la propuesta, y actualmente está a punto de aprobarse esta nueva ley en la que se reconoce al cine indígena como una forma diferenciada de forma de producción y de uso. Entonces, bueno, hay una gran expectativa porque el apoyo desde el Estado ha sido complejo hasta el momento. También ha sido importante la necesidad de favorecer la presencia de los más de 30 diferentes idiomas indígenas, si bien en algunos casos también evitando lo más posible abusar de la subtitulación por la variedad de idiomas utilizados, con mensajes que más bien intentan favorecer la imagen sobre el texto. Aquí vemos también todo lo que ya es el trabajo que va hacia la labor de la televisión, mencionábamos hace un momento. Desde el año 2001 comenzando a trabajar también programas y entrenamiento en el marco de la televisión. Se debe mencionar las alianzas con CLACPI, así como con otros colectivos hermanos como Wapikoni Móvil o Wapikoni en Canadá y Suma TV en Canadá. Con Wapikoni estamos viendo una imagen de una coproducción. Se desarrolló entre 2011 y 2013, se desarrolló una experiencia conjunta en Bolivia útil para el intercambio de metodologías y formas de trabajo. Wapikoni es un espacio de formación y producción audiovisual con jóvenes indígenas de la región de Quebec,
que comprende aspectos expresivos y terapéuticos destacables y que aportó a Bolivia un enfoque más intimista y personal, al tiempo que Bolivia aportó con su visión más colectiva y movilizadora. Fue un encuentro en el cual aprendimos, negociamos y llegamos también a enriquecer nuestras prácticas. Esto es una imagen del Círculo de las Naciones, la primera coproducción hecha en el marco de estas alianzas internacionales de RICA. RICA es la Red Internacional de Co-Creación Comunitaria Audiovisual. Entonces, eso es un largometraje documental hecho, estas son imágenes del pueblo Cuna de Panamá, y así también tenemos ese largometraje hecho con aportes de Bolivia, Panamá y muchos otros países, y Canadá, por supuesto, y también de Nueva Zelanda. Veremos como parte de la labor que se hizo con Opicone, vamos a ver también un fragmento de una otra producción, se llama Don Severo del Puente, hablando de un poco del enfoque más intimista, ¿no?, que se aportó en ese diálogo y en esa construcción, hablando de la realización más enfocada tal vez en un testimonio de una persona. Don Severo del Puente vive en el norte tropical del departamento de La Paz, en la región, ¿no?, unas 10 horas de la ciudad de La Paz, y este es un testimonio cercano desarrollado por el equipo de trabajo del Centro de Comunicación Comunitario, porque en Bolivia el Sistema Plurinacional de Comunicación tiene diferentes sedes de trabajo, estudios de producción de televisión, hay radios también, que no son parte del gobierno, no son parte del financiamiento del gobierno, sino que son iniciativas propias de las organizaciones nacionales indígenas y el marco también local y regional, ¿no? O sea, ¿hoy acabó? Okay. Ahí termina. ¿Estará en el otro? Ah, este es el 1, ¿no? Este es el 1, sí. Eso no. Después. Se nos ha perdido en ese momento. Por favor. Ahí está. Es Don Severo. Vamos a ver un poquito. Ya, ahí debe estar acabando lo anterior. ¿Por ahí? Sí. ¿Ahí? Sí, es que... Severo es mi amigo. Cada día se lo ve recorriendo el puente Alto Beni que une las provincias Caranavi y sus yungas en busca de trabajo. Lo conocí el año pasado cuando vino a la radio para solicitar mi ayuda. Le presté atención, pero era muy difícil entenderlo. Sus palabras no eran muy claras, pero venían del corazón. Vive solo, no tiene familia y se pone muy sensible al hablar de sus padres, cuyos rostros no recuerda. Yo lo conozco, yo lo conozco. Mi papá había escrito, madre de María Si algunas personas le brindaron apoyo, ofreciéndole trabajos eventuales en sus chacos, otros se aprovecharon de él. Me contó cómo lo hicieron trabajar sin pagarlo, cómo le robaron las pocas pertenencias que tenía. Y después aquí me vinieron, me a robar de aquí. Se era mí, yo lo llevaba también.
cansancio que le agobia continúa demandando justicia, desafiando los prejuicios de nuestra sociedad en la vida. Así es Severo, feliz a pesar de sus problemas. Al contarme sus sueños, se revela la esperanza y confianza que tiene en la vida. Esa cabeza cada año vamos a trabajar, vamos a esperar, año vamos a trabajar. Por la lista, todos se llaman, tienen tu cabello en la cabeza, el papel tiene, lo ves, se va a hacer. Por acá, todos vamos a trabajar hasta el cuerpo, vamos a llegar. Sabes, ya están trabajando, se ve, porque son ciudades, a ver, por la edad, por las sacar, por salia, papá, desde yuca, se ve. A mí me llegaron para comer, para llevarlos a cambio. Le robé unas horas a mis actividades para regalárselas a Severo. Me acomodé a su ritmo, caminé a su paso y le puse toda la atención que pude. Aunque no entendí todo lo que me dijo, aprendí mucho de él. Como un espejo me reflejó nuestra sociedad, que no siempre está abierta a la diferencia. Sin saberlo, Severo me habló de respeto, de tolerancia y de solidaridad que todos merecemos. Bueno, el Sistema Plurinacional de Comunicación es una estrategia mixta donde se combina la producción de materiales y mensajes y su difusión tanto en comunidades como hacia las ciudades, en diferentes espacios y medios. Esta distribución y difusión también se hace a través de la emisión por televisión de los programas Entre Culturas desde el 2002 y Bolivia Constituyente Plurinacional, que se emiten semanalmente. Los programas constituyen una vitrina de la realidad, cultura e interpelación de los pueblos y organizaciones indígenas de las diferentes regiones de Bolivia. Esta permanente labor de producción se ha constituido en una cantera importante para el entrenamiento y fuente de una amplia producción documental y televisiva. Un paso importante fue también la creación en 2010 de la Agencia Plurinacional de Comunicación, APC Bolivia. Como dice ahí, ¿no? apcbolivia.org, la dirección de la agencia informativa, plataforma digital de comunicación e información indígena, siendo un espacio de información y difusión de la realidad, pensamiento, temática y planteamiento de los pueblos indígenas de Bolivia y también del mundo. En esta misma línea actualmente se ha dado nacimiento en 2016 a Plurinacional TV, plurinacionaltv.tv. Esta es la primera televisión nacional indígena, medio que ha comenzado sus emisiones utilizando la plataforma Internet como una propuesta novedosa y acorde a los tiempos actuales en donde el Internet está convergiendo con todas las formas de comunicación y con un enfoque multimedia, con la proyección de alcance nacional satelital a partir del año próximo de 2018. Pensamos que la labor... bueno, ahí tienen ustedes también la dirección de la distribuidora internacional, donde van a encontrar producciones subtituladas al inglés, que es la TWN, Third World Newsreel. Pueden buscar este es el dato. Y los que tengan más interés también me pueden buscar. Debo tener yo la dirección de correo. Entonces, eso es algo reciente, ¿no? Lleva unos años donde gran parte de la producción que se tiene en inglés comenzó a ser distribuida como una forma de financiamiento también para el cine indígena en Bolivia. Pensamos que esta labor ha contribuido sin duda a que actualmente el movimiento indígena en Bolivia haya logrado llegar al poder.
Si bien sabemos que el proceso boliviano debe caminar aún un largo trecho para vencer las ataduras de las estructuras coloniales y constituirse en una alternativa de transformación y de una nueva forma de relación entre las personas, colectivos y la madre tierra para concretar el vivir bien. No hay nada más poderoso que los sueños colectivos de los pueblos. Soñar y construir un cine, un imaginario propio, como garantía para seguir existiendo, transformando las estructuras de injusticia, descolonizando y decolonizando, y seguir avanzando en la diversidad y por una mejor sociedad para todas y todos. Vamos a ver, para terminar, un resumen del trabajo que se ha desarrollado, sobre todo vinculado al lanzamiento de lo que fue, ahora sí es el que estaba en el DVD. El lanzamiento de lo que fue en noviembre del año pasado de Plurinacional TV, la primera televisión indígena de Bolivia en un país con más de 60% de población indígena. No tenía un cine propio y una televisión menos, pero ahora ya poco a poco se va construyendo ese cine, esa televisión, esos medios propios. Y esto es un poco un resumen de esa presentación. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanas? ¿Qué tal hermanos de todo el Estado Plurinacional de Bolivia? Parte de esta bendita patria que somos 9 departamentos y más de 350 municipios. Y a los que están más allá de nuestras fronteras, saludos cordiales y un abrazo fraterno también para todos y cada uno de ellos y ellas. 8 años vive el Estado Plurinacional de Bolivia de ser llamado así, Estado Plurinacional de Bolivia, y 11 años de revolución democrática y cultural con la lucha, con las vidas de nuestros hermanos, de todas las organizaciones sociales de todo el país, de toda esta Bolivia en rojo, amarillo y verde. Una alegría grande contar con todos y cada uno de ustedes al otro lado de la pantalla. Pónganse cómodos. Empezamos. ¿Vos crees que yo soy tu empleado? Y en este momento están varios compañeros de diferentes pueblos indígenas donde se está llevando un curso, ¿no? Ya para la titulación, ¿no? Ahorita estamos armando el escenario, haciendo también ya una práctica, lo que es grabación, filmación de la banda sonora, ¿no? Apretas una vez y va a aparecer rojito ahí. A ver, hermana, cuénteme de dónde viene usted. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Yo vengo de la comunidad San Miguel de Machinere, soy machinere. Nos encontramos en la ciudad de Cobija, donde se está llevando el segundo taller de comunicación para los 5 pueblos indígenas amazónicos. De lo que quedamos del primer taller ya va a ser un poquito y estoy entendiendo más y más.
eso? ¿Sabes qué cojudo de mierda? Eso no se hace. ¡No, ¿Dónde estás? ¿Por qué te pierdes? Por favor, ayúdenme. Me ha perdido. ¿Cómo que me perdí? Entre Culturas. ¿Cómo están, amigas y amigos de nuestro programa Entre Culturas? Hoy nos encontramos en Aguirenda, Yacuyo, de la provincia de Gran Chaco, Tarija. Y hoy se vive esta fiesta grande del Arete Guaso, donde están participando diferentes comunidades de los hermanos guaraníes, como de la Argentina, Paraguay, Brasil también nos indicaron, y también Bolivia. Se declara como un patrimonio cultural lo que es el gran areteguazo de la nación guaraní aquí en Aguirenda. Coronel Cornejo, provincia de Salta. Amigas y amigos de su programa Bolivia Constituyente Plurinacional, una vez más llega hasta sus hogares. Para mí es un gusto y un honor estar presente aquí en Charagua, un día histórico para nuestros pueblos y para el mundo. Bienvenido es un acto tan importante en la cual todos debemos estar alegres, todos debemos estar contentos. Los hermanos, con su lucha de tantos años, de varios siglos más bien, están logrando este importante paso, están ayudando al país a transformarse verdaderamente en un Estado plurinacional. Cada año en nuestro Estado plurinacional de Bolivia se renuevan autoridades en diferentes comunidades, ayllus y marcas. Esto sucedió en Marca Pochocollo. Como conocemos el Marca Maipo de Chuchucuello, Humanacán con Sacatata. Allá hay hermanos. Ukaman ha nanaga ha chamandu sabta ha seteo managa awadu napta da nanaga tebelagi risa parche ukro to sab kam por favores mancos lakat. Nos encontramos en el departamento de Santa Cruz, donde se está realizando el aniversario de la organización Bartolina Sisa de Santa Cruz. Bueno, esta federación ha sido fundada en el año 1983 como una central departamental, si estamos hablando a nivel departamental. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, justamente en Normal Simón Bolívar, donde se ha desarrollado el Congreso Ordinario Nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinas de Bolivia, CESUTCB. Entonces nuestra obligación es tener un principio. En esta oportunidad nos encontramos en Villa Bolivariana de la ciudad de Sucre, en donde se va a llevar a cabo el 21º Congreso de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, donde van a abordar temáticas políticas, económicas y sociales. ¡Viva Confederación Interculturales de Bolivia! Muchas
gracias, queridos compañeros y compañeras de CAIF. Gracias por darse el tiempo suficiente y necesario para recoger las noticias desde las comunidades, desde los ranchos, desde más allá del río, desde allá a donde podemos ir. Tenemos que cubrir la información. Les agradecemos infinitamente. Amigos y amigas, de esta manera estamos transmitiendo al vivo y en directo por Plurinacional TV por vía internet. Información para la educación y con educación e información la liberación de nuestros pueblos. Bueno, así de esta manera se va realizando en Oruro Anata Andino. Estamos transmitiendo en vivo, en directo. En este momento vemos a la comunidad originaria Pomata. Bueno, así de esta manera estamos realizando la transmisión en directo a través de Plurinacional TV. Esto es el Día de la Mentira, 21 de febrero, Día de la Mentira. Para Plurinacional TV, como FEJUVE nuevamente está defendiendo la democracia. Bueno, sí, estamos haciendo esta gran marcha defendiendo el sí, la democracia participativa de la ciudad del Alma. La lucha incansable de nuestros derechos. Por una comunicación descolonizadora y transformadora. Recuperando los principios y valores del vivir bien. Por una comunicación despatriarcalizadora. Somos Plurinacional TV, la imagen de todos los pueblos. Bueno, ese es el proceso en Bolivia, muy intenso, siempre con desafíos, con muchos retos. Se ha hecho, decíamos, sin apoyo estatal, siempre con gran esfuerzo de las comunidades también, de todos los que hemos participado, también apostando, ¿no?, a este momento histórico, social y político en el que la comunicación también está contribuyendo. Muchas gracias a todas y todos, y si tienen alguna consulta o pregunta, les agradeceré mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Yo voy a probar a hacer la pregunta en español, pero si no comprende voy a hacerla en inglés. Mi primera pregunta es ligada a la calidad de las películas. Me interesa si se puede ver la diferencia en la producción, la calidad y la estética de las películas producidas en la primera fase del proyecto y en la tercera fase. Y la segunda pregunta es ligada a los circuitos de distribución. Las películas son hechas por la distribución entre las comunidades indígenas en Bolivia y en otros países latinoamericanos, o son hechas también por el público general. Y me interesa si esto es importante por las comunidades indígenas, el público general. No solo en Bolivia, pero en otros países latinoamericanos. Gracias. Y comprende todo. Sí. Sí, ok. Bueno, en un principio, obviamente, cuando se comenzó este proyecto, este proceso, había cámaras VHS, Super VHS, o Matic, que era lo más que se podía acceder en algún momento. Entonces, debo decir que en todo caso en Bolivia, los primeros que hicieron producción en digital,
no fueron las empresas comerciales ni la televisión, fueron los pueblos indígenas. O sea, esas primeras películas que se hicieron en el año 98, 99, ya eran en formato digital. Entonces, por eso decía también que hubo una gran sorpresa cuando estos materiales se presentaron, porque para su momento, para su etapa, tienen una calidad, ¿no?, bastante alta, pero no toda la producción ha sido así. Hay producción que estamos recuperando incluso el día de hoy con un proceso amplio de digitalización, empezando sobre todo por la memoria más antigua. También hay mucho material para el consumo más interno, ¿no? Y no todo, en el tema de la distribución, hay material que se distribuye o que es de consumo interno de las comunidades, en lo ceremonial, en lo más íntimo, pero finalmente interesa todo, interesa primero que sean las comunidades las que vean las películas, sobre todo si se ha hecho en la comunidad. Lo primero que se hace es hacer la devolución del material a las comunidades. El año 99, 2000 se inicia ya también la estrategia amplia de difusión, que comprendió por una parte que todas estas películas ya comienzan a ser vistas por la sociedad. O sea, se decía, es importante que se vea no solamente en las comunidades, si bien ha sido lo prioritario, se comenzó a ver en las ciudades y se perfeccionaron las redes y circuitos alternativos propios de difusión. O sea, que eso ha sido muy importante. Películas como El Grito de la Selva ha sido visto por miles y miles de personas que no cuentan en las estadísticas, porque generalmente la estadística solo habla del que paga la entrada a la taquilla en el cine comercial. Entonces ha sido muy invisible todo esto, incluso en Bolivia durante muchos años. Entonces sí, es importante tanto pensar en la distribución interna, después a las ciudades, decíamos, en muchos espacios, y el año 2001-2002 la primera emisión de televisión por la televisión estatal, que no fue fácil de conseguir. Querían poner el programa a las 5 de la mañana y todavía había esa mentalidad de que el indígena entonces se levanta temprano, entonces que le pongan el programa a las 5 de la mañana. Pero la lucha siempre fue de que no era un programa para indígenas solamente, era un programa para toda la sociedad. El año 2003 se crea la primera televisión comunitaria en Bolivia dentro del sistema de comunicación que está justamente situada en la zona donde se grabó Don Severo del Puente, en el norte de La Paz. Ahí hay una localidad que se llama Zapecho y ahí funciona la primera televisión comunitaria desde el año 2003. O sea, hago el énfasis porque es mucho antes de pronto, todo esto que estamos hablando, de la llegada misma de Evo Morales, porque la gente pensaría que con Evo Morales es que se desarrolla. No, eso viene del año 96. Obviamente hay una articulación también de intenciones, afinidades políticas, no necesariamente partidarias, sino políticas, de proceso, de filosofía y de avance en lo que se quiere hacer con el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces siempre ha sido complementario, más lo internacional, porque hemos tenido mucha presencia en el marco internacional. Yo hablaba también de nuestro trabajo mismo aquí en Argentina, en el norte, con CLACPI. Bolivia fue sede de CLACPI durante 8 años. Nosotros trabajamos muchas iniciativas de articulación también y de reforzamiento. Decimos, si aprendemos algo en Bolivia es que hay que compartirlo, no es para nosotros solamente. Es trabajar en conjunto, decir recíprocamente, como hermanas, hermanos, decimos, porque así podemos avanzar, así nos fortalecemos. Si tenemos un problema también tenemos que solucionarlo entre todas, todos. Esa es la filosofía un poco de nuestro trabajo, de ver lo necesario, lo urgente, pero también incluso lo creativo, ¿no? Se fija, ¿no? O sea, no podemos mostrar mucho más porque es difícil, pero hay 800 producciones y como 1500 programas de televisión. Y además que la Plurinacional TV, lo que ustedes vieron un poquito al final, lo que más hace es emisiones en vivo. No tanto programas como los vemos en la televisión, sino que lo que quiere es dar la imagen a quienes no han estado presentes. Entonces se moviliza, va a las comunidades donde hay una pequeña posibilidad de conexión a internet. Estamos trabajando con Izuma TV de Canadá
porque ellos han desarrollado una tecnología interesante que permite acceder a la nube, o bueno, estar conectado sin estar conectado, más o menos los que saben estas cosas me entenderán, ¿no? Pero entonces es interesante porque para Bolivia es sumamente importante este tipo de tecnología, ya que el internet todavía no llega a todas las comunidades. Entonces esa es la visión, complementarnos, trabajar en conjunto. Pensamos que se puede, no que teníamos que tener mucho dinero. Nunca en Bolivia hubo mucho dinero, desde un principio. Cuando llegó la gente de México, Alcimer Yotala y Marta Rodríguez y todo, cada quien venía con una cámara, cada quien venía con un aporte, porque no había dinero. No era que es un proyecto, que hay que esperar que les haga el dinero, que tengo mi guión y que ya esté todo financiado y yo voy a recién empezar a filmar. Aquí no hay tiempo para eso, aquí hay que hacerlo. Y se puede. En Bolivia, un país donde no hay casi el cine boliviano, San Ginés, ¿no? Unos cuantos, pero se ha hecho un proceso amplio de producción, de difusión. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues ahí he intentado explicar, pero la verdad es que pensamos también que la voluntad de los pueblos, cuando hay necesidad urgente y cuando necesitamos hacer algo urgentemente, no hay dinero porque además esto no es, todo lo que se ha producido no está hecho para el mercado, no está hecho como un valor de cambio, está hecho, recientemente se está distribuyendo en Estados Unidos, pero en el fondo está hecho para construir, para reflexionar, para analizar qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo fortalecemos esos idiomas, que no se pierdan las culturas, porque si no hacemos algo urgentemente en 20 años no vamos a tener los idiomas, no vamos a tener las culturas. ¿Y cómo lo hacemos no solo en Bolivia, sino lo hacemos de manera solidaria con todos los pueblos? ¿Cómo hacemos para que nuestro conocimiento no sea un conocimiento individual, sino un conocimiento compartido, un conocimiento solidario? Entonces, esta es un poco no sé si ya me fui para otro lado, ¿no? Pero creo que va por ahí la reflexión sobre la distribución con CLAP y los festivales de cine. El próximo festival de cine, además, es en Guatemala, es festival internacional, ese que se vio, ¿no? En Bolivia el año 96, se ha hecho en varios países, es un festival rotatorio. El próximo es en Guatemala en noviembre del año próximo. Así que es en Mesoamérica, con sede en Guatemala, porque es un festival del pueblo indígena maya, no es de un país, sino es del pueblo indígena maya. Esa es una forma de trabajo que combina distribución, formación, intercambio, política, derechos, en todo, ¿no? Porque sí es la única manera también de respetar una visión integral, decimos, ¿no? Donde todo tiene que ver, donde todo se relaciona. Bueno, muchas gracias, gracias Javier y gracias Iván.